Vamos a continuar con más cosas, con más historias, porque con este calor nos advierten que hay que extremar el cuidado de nuestros pies, que saben que son siempre los grandes olvidados, y además hay que elegir muy bien el calzado, que parece que en verano todo vale, Blanca, y no es así. Pues no, no es así. Se acerca el calor, nos echamos más a la calle, paseamos más y hay que saber qué calzado nos ponemos, cuál es el que nos va bien, cuál es el que no, y por eso aquí en el Instituto del Pie, el Instituto Valenciano del Pie, nos dicen qué es lo que nos va perfecto para nosotros. Mira, fíjate, yo ahora estoy andando sobre una cinta andadora y esto es lo que nos va a decir, si te fijas aquí en la pantalla, en la primera mitad de la pantalla estamos viendo las presiones plantares que ejerzo yo al andar. Los colores fríos son los puntos en los que yo menos fuerza ejerzo al andar. Los calientes son los que yo más fuerza hago. En este caso vemos claramente que yo la fuerza la hago pues en la cabeza del primer dedo, en el dedo gordo del pie. Y esto estaría, según me ha dicho el doctor, dentro de la normalidad. También tenemos aquí a Andrea, que está pues levantándose, sentándose en esta silla, y vemos el movimiento que ejerce desde su cadera hasta la planta de los pies. Esto lo vemos en la segunda mitad de la pantalla y a partir de este estudio lo que veríamos sería cuáles serían las plantillas perfectas para ella, que serían más o menos unas plantillas como estas, las que yo tengo aquí, que son adecuadas para cada tipo de pie. ¿Qué calzado debemos de llevar? El calzado ideal, pues para este verano, para el calor, cuando llega el calor, son las sandalias. Pero no estas, que son las mías, que tienen la suela dura, que son... Esto no te coge el pie, porque parece que te coge, pero realmente no te coge. Lo que nos dice, claro, tiene que ir sujeto, a poder ser con cordones. Por ejemplo, estos serían ideales para hacer muchos kilómetros, con suela ancha, con suela gorda. Pero Blanca, eso con cordones. las faldas no nos pega, no nos va bien. ¿Qué nos ponemos? Esto no nos pega con las faldas. Entonces lo mejor sería unas sandalias, pues mira estas, tipo estas, cogiditas por el tobillo para estar bien sujeto. Y la suela, como decimos, que sea gorda y que tenga, pues eso, un grosor determinado y que sea de caucho o de goma, que se doble y que amortigue bien el impacto. Luego, también, por ejemplo, que queremos ir un poco más presumidas, pues esto es fatal. Esto es fatal. Según nos ha dicho el doctor, estos son muy bonitos, con plataforma, con taconcito, pero la fuerza lo que hacemos es con la primera planta, la primera parte del pie y engarrotamos los dedos, Pilar. En fin, que lo que yo decía antes, que los pies son los grandes olvidados y que muchas veces nos ponemos más zapatos por estética realmente que por salud. Gracias, Blanca.